A veces pensamos que las grandes ideas nacen con estrella, ¿no? Que están destinadas al éxito desde el primer día. Bueno, hoy vamos a desglosar una historia que empezó justo al revés. Una que nos muestra cómo una de las sagas más importantes de nuestros tiempos, de hecho, casi, no llega a existir. Y esta frase, es que le da justo en el clavo. Porque no hablamos de ideas malas o sin potencial, para nada. Hablamos de esas ideas geniales en las que al principio casi nadie creyó. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de ellas, una que arranca muy pero muy lejos de la fama y la gloria. Miren, antes de que su nombre fuera famoso en todo el mundo, antes de los millones de libros y las películas taquilleras, la autora no era una escritora reconocida. Para nada. Era simplemente una persona tratando de sostener su vida, de salir adelante, mientras una idea le daba vueltas en la cabeza. Para entender la dimensión de lo que logró, primero hay que entender de dónde partió. Porque mientras en su mente se estaba gestando un universo increíble, su realidad, su día a día, estaba lleno de desafíos enormes. Para empezar, su vida personal era compleja. Era madre soltera, con toda la responsabilidad que eso implica. A eso, súmenle que la estabilidad financiera no era parte de su vida. Llegar a fin de mes era una lucha constante. Y por si fuera poco, a todo esto se le sumaba una batalla interna. Una lucha silenciosa pero súper desgastante contra la depresión. O sea, el panorama era este. Por un lado, cero estabilidad, cero. Y por el otro, una presión constante que venía de todas partes. Un entorno que honestamente no parece el mejor lugar para soñar, y mucho menos para sentarse a crear un mundo entero. Pero, y este es un pero gigante, en medio de todo ese caos había algo que se mantenía firme, una idea que no la dejaba en paz, la historia de un niño, un mundo de magia y una aventura que, de alguna forma, necesitaba ser contada. Ahora, tener la historia escrita era solo el primer paso, ¿eh? El verdadero reto estaba por venir, encontrar a alguien más que creyera en ella. Y aquí es donde se encontró, literalmente, con una pared, un muro de rechazos que pone a prueba a cualquiera. 12. Ese es el número. No una ni dos, 12. 12 veces le dijeron que no. Imaginen, una docena de editoriales que leyeron la historia y decidieron que no valía la pena. A veces la respuesta era así de directa. Un no rotundo. Otras veces le decían que no era lo que el mercado buscaba, que no encajaba en sus planes. O peor aún, que la historia simplemente no interesaba. Y a veces, la respuesta era la más dura de todas. La indiferencia, el silencio absoluto. Y acá es donde la historia se pone realmente interesante. Este es el punto de quiebre, el momento en que la mayoría de la gente tira la toalla. Porque después de tanto rechazo, es lógico que la duda te empiece a carcomer y pienses, bueno, quizá los demás tienen razón. Hubiera sido totalmente entendible que se rindiera. No tenía ninguna garantía de que el intento número 13 fuera a ser diferente, pero tenía algo mucho más poderoso, una fe ciega en su historia. Y a veces, esa certeza interna es lo único que te queda. Y entonces, cuando todo parecía perdido, pasó. Una editorial pequeña, no de las más grandes ni incluyentes, decidió darle una oportunidad, porque a veces solo se necesita un sí. Y así nació este libro. Y esto es fundamental, ¿eh? No fue escrito desde un lugar de confort o de éxito asegurado. Nació desde la necesidad de creer en algo cuando todo a tu alrededor te dice que no. Por eso estaba tan lleno de imaginación, de emoción y de una verdad que conectó de una forma que nadie esperaba. El resto, bueno, el resto es historia conocida. Se convirtió en un fenómeno global, millones de lectores en todo el mundo, una saga que marcó a generaciones enteras, un impacto cultural que nadie, y mucho menos esas 2 editoriales, pudo haber imaginado. Pero más allá de todo el éxito, el valor real de esta historia no está solo en el resultado, sino en todo el camino, en la lección tan poderosa que nos deja. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que el rechazo no define el valor de lo que creamos. Segundo, que un no es solo una opinión, no es una sentencia final. Y tercero, y quizá lo más importante, que insistir, seguir adelante incluso cuando nadie te apoya, tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo. Y es acá donde la cosa se pone universal. La historia deja de ser solo sobre una autora y su libro, y se convierte en un espejo. Porque, ¿quién no ha tenido una idea, un proyecto, un sueño, que sentía que valía la pena pero que no recibía el visto bueno de los demás? Así que esto nos deja pensando, ¿cuántas ideas brillantes se habrán quedado guardadas en un cajón solo porque alguien dijo no? ¿Qué podría pasar si más gente decidiera seguir adelante aún sin tener ninguna garantía de que va a funcionar? Porque, al final del día, quizás el secreto no es tener la aprobación de todo el mundo.
Tal vez, el motor más poderoso que existe es algo mucho más simple y personal: la decisión de, pase lo que pase, no dejar de creer.